Ok, buenos días alumnos de primero, de secundaria. Vamos a empezar el tema de hoy de biología. Así que presten atención. Empezamos. El tema de hoy es tema número 5, reino monera. Ok, la semana pasada hemos visto los reinos. A ver, Montoya, ¿cuáles son los 5 reinos? ¿Me lo puedes mencionar? Monera, protista, animal, fungi y vegetal. Animal y plantae. Ya, muy bien. Ok, esos son los 5 reinos. Reino monera, reino protoctista, reino fungi, ¿sí? Reino animalia y reino plantae o animal o planta. Lo que vamos a ver ahora solamente vamos a especificar un reino, el reino monera. A ver, para Ítalo, el reino monera tenía un tipo de célula. ¿Qué célula era? Eucariota, mis. Procariota, muy bien, o sea que no tiene, ¿qué no tiene? Núcleo. Núcleo, muy bien, no tiene núcleo. Entonces, vamos a hablar de reino monera, de las bacterias. Ok, ahí vamos a empezar. Ya tenemos una idea. Seguimos. Vamos a hablar de sus características. ¿Qué características dominante o resalta a reino monera de los demás reinos? Vamos a ver. Son organismos unicelulares, procariotas. Unicelulares formados por una sola célula. Procariotas, su material genético está disperso en el citoplasma. Cuando hablamos de procariotas es porque no tiene núcleo. Entonces, si no tiene núcleo, es porque está disperso en el citoplasma. Su tamaño varía de 1 micra a 10 micras. ¿Ok? Su reproducción es asexual. Eso quiere decir que ellos mismos se reproducen, no necesita de otra bacteria para reproducirse, sino ellas mismas. Su nutrición puede ser autótrofas o heterótrofas. Cuando hablamos de autótrofa es porque pueden elaborar su propio alimento. Y cuando hablamos de heterótrofas es cuando necesitan de otro ser para alimentarse. De vida libre o parásito. De vida libre porque está en el ambiente y parásito porque necesita un huésped para estar ahí. ¿Ok? Entonces, recordemos que reino monera, ¿sí? La principal característica que es una célula procariota. No tiene núcleo, su ADN está disperso. Su reproducción es asexual. Tiene nutrición autótrofas o heterótrofas y es de vida libre o de parásito. Ok, esas son las características fundamentales. Pasamos entonces. El reino monera se clasifica en dos: eubacterias y arqueobacterias. Ok, no olvidar eso. El reino monera se clasifica en eubacterias y arqueobacterias. Cuando hablamos de eubacteria, vamos a hablar de bacterias y vamos a hablar de cianobacterias. Ahorita todo eso lo voy a explicar. Entonces, la clasificación eubacterias se clasifica en bacterias y cianobacterias. ¿Ok? Y el arqueobacteria tiene alofitos, termofitos, ¿sí? Termoacidofilos, ¿sí? O termofitos también, y metanógenos. O sea que las arqueobacterias son alófitos, termoacidofilos o termocitos y metanógenos. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Entonces, cuando yo te pregunte, a ver, para William, ¿cuáles son la clasificación de reino monera? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son, William, la clasificación? Y yo. A ver, Eubacterias, arqueobacterias. ya, ok, muy bien. Eubacterias y arqueobacterias. Para Alison, ¿me escuchas, Alison? Sí, Miss, Ya. Cuando hablamos de eubacterias, ¿de qué vamos a hablar? de las bacterias y de las cianobacterias. Ok, de las cianobacterias. Ok, no olvidarse entonces.
¿sí? No olvidarse. Ok, ya está. Entonces vamos a hablar de cada una de ellas. A ver, vamos a hablar de la eubacteria. Vamos a hablar de la eubacteria. Cuando hablamos de la eubacteria nos vamos a referir a las bacterias. Ok, vamos a hablar de las bacterias. A ver. Cuando hablamos de bacterias tenemos esta imagen que ya la hemos visto, la célula procariota, es una bacteria. Y vamos a hablar de su estructura, de su forma, cuáles son sus partes. Cuando hablamos de bacterias sabemos que hay una célula procariota. Y la célula procariota, una de sus partes, ¿no? Sus partes, su estructura de la célula es que posee una cápsula conformada por polisacáridos, ¿sí? Esta es una cápsula, ¿sí? Conformados por polisacáridos. Ok, no olvidamos, tiene una cápsula que está acá, esta cápsula que está formado por polisacáridos. También tiene una pared celular. Que es la parte de acá, la pared celular, ¿sí? La pared celular está presente porque tiene peptidoglucano, ¿ok? Tiene peptidoglucano, ya está. Pasamos a la membrana celular. Ahí está la membrana celular, ¿sí? La membrana celular. Acá está la membrana celular. Okay. La membrana celular, ¿sí? Está formado por los mesosomas, no olvidarse. La membrana celular está formado por los mesosomas. También tiene presente la célula procariota al material genético que está acá. ¿Cómo se le llama esto al material genético? ¿Cómo se le llama el material genético? ADN, muy bien, se le llama ADN, ok, que se encuentra disperso en el citoplasma. También tiene un flagelo, que le da movimiento a la célula procariota, le da movimiento. También tiene fimbrias, que son como pelitos, fimbrias, ¿sí? Que son como apéndices o pelitos. ¿Qué función hacen? O sea, esta célula procariota, su fimbrias, es lo que hace es, al momento de entrar a un huésped, en una persona, con esto de acá es donde adhiere, donde se sujeta para no salir. Eso es lo que hace la fimbrias. Ok, ya está. Y también tiene el citoplasma, que hay bastante organelo. Ok, entonces, cuando hablamos de bacterias, hablamos de la bacteria, de la célula procariota, donde su estructura tiene cápsula, pared celular, membrana plasmática, tiene el ADN, tiene los flagelos, las fimbrias y el citoplasma. Todo eso hace una célula procariota, que es una bacteria. Ya está. Entonces, ahora vamos a hablar de los tipos de bacterias. Hay tipos de bacterias. O sea, vamos a ver su tipo, pero según su forma. Forma de cocos, que lo tenemos acá como círculo, de bacilos, de vibrios y espirilos. O sea, son 4 formas que puede tener una bacteria. Cocos, bacilos, vibrios y espirilos. ¿Ok? No se olviden, cocos en forma de círculos, bacilo medio redondeado, vibrios en forma de coma y espirilo, ¿sí? En forma como un resorte. ¿Ok? Entonces, no olvidemos que las bacterias tienen 4 formas: cocos, bacilos, vibrios y espirilos. Ok. Ahora pasamos a ver las cianobacterias. Ya hemos hablado de las bacterias. Ahora vamos a hablar de las cianobacterias. ¿Ok? Características. Las cianobacterias, también llamadas algas azul o verdes o cianofitas. ¿Ok? Entonces, a las cianobacterias se le conoce como algas azul, o también llamados verdes o cianofitas. Son autótrofos. A ver, ¿quién me quiere decir qué son autótrofos? ¿O de qué nos vamos a referir cuando hablamos? Yo mismo. Dime. Sus propios alimentos. Pueden producir su propio alimento. Muy bien, pueden producir sus propios alimentos. Muy bien. Entonces, las cianobacterias son unicelulares
y forma colonia. Mide de 1 a 60 UM. Su color azul verdoso se da por la presencia de la clorofila. ¿Ok? Ejemplo, el noxto, oxidatoria o anabaea. Esas son las algas que encontramos en el mar, esas algas verdosas, de ahí. Esas son las cianobacterias. También llamadas, recuerden, también llamadas algas azul, oceanofitas. Algas azul, oceanofitas. Ya ves. Ahora vamos a hablar de las arqueobacterias. ¿Ok? Hemos hablado de las eubacterias. ¿Ok? Que tienen las bacterias y las cianobacterias. Ahora vamos a hablar de la segunda clasificación de Reinomonera, que es la arqueobacteria. A ver, cuando hablamos de las arqueobacterias, características son procariotas que se desarrollan en ambientes externos, como fuentes termales, aguas saladas y aguas ácidas. La mayoría de ellos son anacrobias, es decir, son incapaces de vivir al aire libre. Ok, entonces la palabra anacrobias quiere decir que son incapaces de vivir al aire libre. Ok, entonces las arqueobacterias son procariotas que se desarrollan en un ambiente externo, como fuentes termales, aguas saladas, aguas ácidas. Y son llamadas en mayoría anacrobias, o sea, no pueden, son incapaces de vivir al aire libre. Vamos a ver cuáles son esas arqueobacterias. ¿Cuáles son? Tenemos a la primera, ¿sí? Tenemos a las halofilas, ¿sí? Tenemos a las halofilas o también llamados halófilos, ¿sí? Halófilas o también llamados halófilos, ¿ok? La palabra halófilo proviene de dos vocablos griegos, halos, sal, y filo, amante de sal. Son organismos heterótrofos que viven solo en soluciones salinas, como el estanque marino y el mar muerto. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de una arqueobacteria, que es la halófilas, las halófilas, recordemos que las halófilas las encontramos en soluciones salinas, en estanques marinos y el mar muertos. Ahí encontramos las halófilas. Halófilas o también llamado halófilos. Ok. Vive en ambiente de salinidad. Vive en ambiente de salinidad. Ok. Entonces pasamos al siguiente arqueobacterias. A ver. Vamos a pasar al siguiente arqueobacterias. Pasamos al metanógenos o metanógenas, ¿ok? Metanógenos o metanógenas. Son organismos primitivos que viven en lugares donde hay oxígeno, tales como sedimentos marinos, pantanos, suelos profundos, aparato digestivo de los animales rumiantes, que es la vaca, ¿no? ¿Ya? Obtienen su energía a partir del gas natural, el metano, ¿ok? El metano. Gracias a estas características, estos organismos tienen una gran importancia ecológica, ya que intervienen en la degradación de la materia orgánica en la naturaleza y en el ciclo del carbono. Ok. Cuando hablamos de arqueobacterias, que es metanógenos o metanógenas, sabemos que las metanógenas producen a partir del metano, o sea, produce un gas natural, la cual esa bacteria es importante para la degradación de las materias orgánicas, o sea, degrada a la sustancia orgánica, ¿ok? Y produce ese gas que la cual es utilizado muchas veces por empresas, el metano, ¿ok? Entonces, uno de los arqueobacterias, que sería el metanógeno, es porque produce metano, gas natural. ¿Y dónde encontramos esas metanógenas o metanógenos? ¿Dónde lo encontramos? En sedimentos marinos, pantanos, suelos profundos, etc. ¿Ok? Lo encontramos en sedimentos marinos, pantanos, ¿sí? Y suelos profundos. Ok. Pasamos al siguiente arqueobacteria. Pasamos a termoácidofila. Termoácidofila.
acidófila. Son organismos primitivos que viven en lugares calientes. Viven en lugares calientes, ¿sí? Con una temperatura de 450 a 110 Celsius. Ejemplo, las zonas volcánicas, bajo el mar, fuentes sulfurosas o sulfurosos. Asimismo, estos organismos tienen la capacidad de habitar en ambientes ácidos y sulfurosos. ¿Ok? Entonces, el término acidófila, ¿sí? Término acidófila se desarrolla en lugares calientes, en las zonas volcánicas y bajo el mar, donde hay abundante sulfato, que es sulfurosas. ¿Ok? Entonces, recordemos que las arqueobacterias se dividen en tres. A ver, vamos a recordar, se dividen en tres. ¿Cuáles son? Halófilas, metanógenas y termoacidófila. Si yo te pregunto, ¿en qué arqueobacterias se produce el metano? ¿Mm? El metano. ¿En cuál es? Pantanos. ¿Cómo? Pantanos. Sí, pero ¿cómo se llama ese arqueobacterias? ¿Cómo se le llama? Metanógeno. Muy bien. Metanógenas. ¿Ok? Acá está. En pantanos. Y tiene gas natural, el metano. O sea, en los metanógenas se produce el metano. A ver, otro. ¿En qué arqueobacterias viven en lugares salinas? En el mar muerto, en el mar. Tiene gran salinidad. ¿Cuál es? Halófilas. Muy bien, halófilos o halófilas. Acá está. Halófilas. Viven en lugares donde hay bastante sal, salinidad. Ok, entonces, halófilas, salinidad. Viven en lugares donde hay bastante sal. Ok. Metanógenas, produce metano. ¿Y dónde se encuentra ese metano? En los pantanos, ¿sí? Sedimentos marinos, etc. Y las termoacidófila, ¿sí? Término acidófila, ¿ok? Se encuentra en lugares donde la temperatura es alta, ¿ok? Y se encuentra en zonas volcánicas, ¿sí? Volcánica, bajo el mar, fuentes sulfurosas. O sea, esos tres son arqueobacterias. Ya. Okay. ¿Recuerdas que Reino Monera también es importante en la salud, en la industria y energía? No solamente porque es bacteria ya no va a hacer daño. Las bacterias sí nos causan muchas enfermedades, como el SIDA, ¿ok? La hepatitis. Hasta ahorita el virus, el COVID es un virus, es una bacteria, ¿ok? Entonces, sí, nos causa daño, pero a la vez hay bacterias que producen, ¿sí? Importancia tanto en la salud, en la industria y la energía. En el caso del metano, que hemos hablado metanógeno, ¿sí? Ese metano produce energía a diferentes empresas, ¿ok? En el caso de la salud o la industria, el yogur es una bacteria, ¿ok? Y nosotros la consumimos. O sea, es una bacteria que pasa por un proceso químico, ¿no? Que al momento de hacerlo ya no nos causa daño, ¿ok? Entonces, recordemos que la bacteria es importante para la salud, la industria y la energía. Entonces, tenemos dos preguntas que me van a entregar hasta el día martes, ¿sí? Hasta el día martes. Menciona la clasificación de las arqueobacterias y menciona las formas de bacterias. A ver, para Álvarez, ¿está Álvarez ahí? Álvarez. Inicio. Ya, a ver, Álvarez. Mencióname las formas de bacterias. A ver, si te acuerdas, las formas de bacterias. ¿Cuáles son esas formas? ¿Mm? A ver, vamos a ver cuáles son esas formas. Cocos, bacilos, Ojo, muy bien. vibrio y Vibrio, espirilos. bien. Muy bien, Espirilos. Álvarez. Cocos, bacilos, vibrios y espirilos. Muy bien. Ok. Para Sofía. Sofía, ¿me escuchas? Miss.
Ok. ¿Qué tipo de célula tiene Reino Monera, Sofía? Procariota. Procariota. Muy bien, Sofía. A ver, para Dávila, ¿me escuchas, Dávila? Dávila, ¿me escuchas? A ver, entonces para Jaime. Jaime, ¿me escuchas? Jaime. Ya. Jaime, hemos hablado de Reino Monera y vamos a recordar, o mencióname, la clasificación de Reino Monera. Son dos. ¿Cuáles son? Miss, ¿yo puedo decirlo? ¿Cómo? Miss, ¿yo puedo decirlo? ¿Nombre? Jesús. Ah, a ver, hijo, dímelo. Eubacteria y arqueobacterias. Muy bien. Eubacterias y arqueobacterias. Y arqueobacterias. Jaime, ¿me escuchas? Sí, yo lo dije. Ya, Jaime, para ti, no te Miss, demores yo lo en contestar. Jaime, escúchame. Jaime, cuando hablamos de eubacterias, se clasifican en dos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son, Jaime? ¿Me puedo decirlo yo? No, que lo diga Jaime, hijito, porque para que me Miss, yo. responda. A ver, Jaime, vamos. El reino Monera se clasifica en dos. Ya mencionaron. Eubacteria y arqueobacteria. Ahora tú, Jaime, mencióname la eubacteria. Se divide en dos. ¿Cuáles son? Sí, no sé. Nada, nada, Yo, Jaime. Ítalo. Yo. A Yo ver. Miss, sé. yo. A ver, para Jaime, Jaime, ya, ok, hijo. Vamos a recorrer entonces para que puedas atender. La clasificación, eubacterias y arqueobacterias. La eubacteria se clasifica en bacterias y cianobacterias. No te olvides, bacterias y cianobacterias. Ok, ya está. Para Pacheco, Luis Pacheco, ¿me escuchas? Luis Pacheco. Sí, Miss. Ok. Hijo, a ver, hemos hablado de la clasificación, ¿verdad? Que se divide en eubacteria y arqueobacteria. Cuando hablamos Sí. de eubacteria, se divide en bacterias y cianobacterias, ¿ok? Entonces, mencióname, ¿con qué otro nombre se le llama a las cianobacterias? A ver, ¿con Miss, qué yo. otro nombre? Yo. ¿Mm? ¿Con qué otro nombre? Miss, yo. Un ratito, hijito, ya, que conteste Pacheco, y así no contestas tú. A ver, hijo. Nada, Sí, no Pacheco. me acuerdo muy bien. Ya sería, a ver, vamos a recordar. Llamado también algas azul, verdes, oceanofitas, ¿ok? Algas azul, verdes, oceanofitas. No te olvides, ¿ok? Ya está. Cuando hablamos de arqueobacterias, ¿ok? Vamos a recordar. Se divide en tres. Halófilas, metanógenas y termoacidofila. Ok, no se olviden. Halófilas, metanógenas y termoacidofila. En cualquiera de las tres, para Mateo, ¿estás ahí? Mateo. Mateo. Nada. Miss, yo. A ver, entonces para Giancarlos, ¿me escuchas, Miss, Giancarlos? yo. Sí, Miss. Ya, Giancarlos, para ti. Las arqueobacterias se dividen en tres. ¿Cuáles de las tres tiene gran cantidad de salinidad? De salinidad. ¿Cuál es? ¿Mm? ¿Cuál es? Termoacidofila, metanógenas o ¿cuál es? A ver.
¿Mm? Es, Metanógenas. Miss, yo, Ítalo. no, Y yo. ¿ves? yo, A ver, yo. respóndame, Ítalo. Alófilas o alófitas. Muy bien, halófilos o también Mis llamado halófilos. halófilas. ¿Ok? Mi, yo le No te escribí por el olvides, chat. hijo. Ya está. A ver, para Esther Márquez. Esther, ¿me escuchas? Esther Márquez, ¿me escuchas? Sí, Miss. Ya, Esther, para ti. A ver, ¿en qué arqueobacteria se encuentra el metano o produce metano? ¿Mm? Vamos, Esther. Yo, Miss, Dime, vuelvo a repetir la pregunta que ¿en se qué me... arqueobacteria se produce metano o se encuentra metano? mi, Nada, Esther. En el Metanogéneas. metanógenas. Muy bien, metanógenas. Ok, entonces, vamos a recordar de nuevo, ¿sí? Vamos a recordar de nuevo el tema. Ok, tenemos entonces, recordemos, ¿sí? Que reina monedas son procariota, ok, su reproducción es asexual, su nutrición es autótrofa o heterótrofa y es de vida libre o parásito. Se clasifica o se divide en eubacterias y arqueobacterias. La eubacterias en bacterias y cianobacterias. Y la arqueobacterias en halófilos o halófitas, termoacidófilos o metanógenas. Ok, ya está. Cuando hablamos de eubacteria, vamos a hablar de la bacteria, de la célula procariota. Ok, tipo de formas de bacteria, cocos, bacilos, ¿sí? Vibrios y espirilos. Ya está. Cuando hablamos de cianobacterias, son algas azul, verdes o verdosas, cianofitas. ¿Y cuáles son esas cianobacterias? ¿Sí? Ahí está, halófilas. Ya está. Metanógenas. ¿Sí? Y termoácido filo. Entonces, el tema de hoy hemos recordado que es el reino monera. Ya está. No se olviden que las preguntitas, estas 2 preguntitas me lo van a enviar hasta el día martes. ¿Ok? Hasta el día martes.